Tengo el agrado de saludarlos y en esta ocasión presentar un análisis que se realiza sobre la situación del Ecuador en la Comunidad Andina de Naciones. Si bien la Comunidad Andina de Naciones conforma una unión que tiene no más de 50 años, se podría establecer que la primera integración que experimentaron los países de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia fue a través del Imperio Inca alrededor de los siglos XIII y XIV después de Cristo, con la conformación del Tahuantinsuyo. Se forjaron las condiciones que fomenta el comercio entre los diferentes pueblos del imperio y el intercambio de saberes y costumbres desde el sur de Colombia hasta incluso el norte de Chile. Durante la conquista y colonia española, la región sudamericana se dividió entre virreinatos y reales audiencias. El sistema de producción feudal, junto con la instauración de instituciones como encomiendas, obrajes, mitas, entre otras, establecieron un similar desarrollo económico de la región andina, acompañada de un deterioro social generalizado. Situación que incluso desencadenó una época independentista en años similares y con formación de las repúblicas con características parejas. Una vez que nacen las repúblicas de los diferentes países de mención, el desarrollo de estas proviene de la extracción de sus recursos naturales. Y es de aquí donde empiezan a verse las diferencias en función de su ventaja competitiva establecida por Adam Smith, producto de la naturaleza en este caso. Colombia se especializa en la exportación de café, Ecuador de cacao, Perú con el guano y Bolivia con el salitre. Por lo que dependiendo del movimiento de estas mercancías en el comercio internacional dominado por Inglaterra, se establecían los niveles de riqueza de las naciones. Conformación de la Comunidad Andina de Naciones. Mediante el Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969 por parte de los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, se instaura de manera formal y jurídica la Comunidad Andina de Naciones, cuya abreviatura es CAN, la cual posee el respectivo conocimiento frente a otros países o integraciones en el resto del mundo. Durante 1973, Venezuela se adhiere a esta comunidad, mientras que en 1976 Chile, durante la dictadura militar de Pinochet, se desvincula de la misma. Finalmente, en el año 2006, el gobierno de Hugo Chávez decide separar a Venezuela debido a diferencias políticas que se generaron con Colombia y Perú frente a la firma de acuerdos de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Prácticamente la importancia de esta congregación de países radica en el método de integración de manera progresiva, que a través de avances económicos se busca conseguir un desarrollo social, industrial y agrícola, acompañado de un pleno movimiento migratorio, así como también de mercancías entre la región. El Producto Interno Bruto es una de las principales variables que sirve para medir la economía de un país, ya que en síntesis comprende el valor monetario de la producción que posee un ente económico en un periodo de tiempo determinado. Mientras que el PIB nominal considera los precios de mercado, es decir, los que se presentan en el año de estudio, el PIB real ajusta el valor monetario de la producción a precios de un año específico, en este caso del año 2010, para corregir la volatilidad de precios y con ello se puede realizar la comparación entre grupos económicos. Durante la década de 1960, los cuatro países en estudio presentaban similares tamaños sus economías. Sin embargo, a partir de la década de los 90, es notorio el crecimiento de la economía colombiana y peruana frente a la ecuatoriana y boliviana. La razón de esto se da principalmente en la liberalización de la economía de los dos primeros países a realizar acercamientos con el Fondo Monetario Internacional y destinar una mayor parte de sus ingresos a inversión. Situación que difiere con Ecuador y Bolivia, ya que son naciones que gozan de fuentes de recursos naturales como el petróleo y las minas. Sin embargo, hubo un malgaste de los recursos y se padeció la denominada enfermedad holandesa, lo que conllevó a no generar inversión ni cambios en la matriz productiva de estas naciones. El crecimiento en la economía de las naciones durante los últimos 30 años refleja dos aspectos importantes. El primero implica un similar comportamiento de la evolución del PIB entre las cuatro economías con una leve superioridad por parte de Perú. Como segundo aspecto, se evidencia que dentro del ciclo económico, dos momentos han existido fases de recesión de los países. El primer momento se sitúa en el año de 1999, donde hubieron crisis financieras en Ecuador y Colombia, provocando una reducción de alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB. El segundo momento está relacionado con la crisis financiera de 2008, donde la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió las consecuencias de las hipotecas subprime,
y repercutió a nivel mundial al ser Estados Unidos una de las economías más grandes e influyentes del planeta. Si bien el Producto Interno Bruto es un primer acercamiento para analizar el desarrollo económico de un país, este puede tener sus falencias, donde una de ellas hace necesaria que se corrija este parámetro nacional por la población, y con ello se puede tener una idea más certera acerca del poder adquisitivo promedio de los ciudadanos. Se puede visualizar que la brecha en la economía de los países medidos por el valor real se ajusta por la población, incluso disminuye. Es así que se tiene que Colombia, a partir de la década de los 80, consolida un nivel de ingreso por habitante mayor al resto de los países, mientras que Bolivia ha presentado durante más de 40 años apenas una leve mejoría. En cuanto a la evolución del PIB per cápita durante los últimos 20 años, se puede determinar dos importantes factores. Por un lado, y al igual que con el PIB nacional, existió una tasa de crecimiento inferior al 2% como consecuencia de la crisis del 2008, y cuyas secuelas retrocedieron el avance económico de al menos 2 años. Por otro lado, se puede ver una tendencia clara a partir de 2014, la cual, como consecuencia de la reducción de los precios internacionales de las materias primas, disminuyeron el nivel de ingresos y con ello se generó una secuencia en cadena de reducción de gasto. La inflación se define como aquella medida que cuantifica el crecimiento sostenible del índice general de precios en un periodo determinado de tiempo. En síntesis, esta variable cuantifica el nivel de precios en una economía y de una manera indirecta el poder adquisitivo de la moneda. En Ecuador, como consecuencia de cambios de gobierno, casos de corrupción, conflicto de intereses, etc., repercutió en tasas de inflación superior a 20 puntos porcentuales, lo que implicaba una enorme pérdida de valor adquisitivo de la moneda de ese entonces, el sucre. Por ejemplo, acorde con datos del Banco Central, el tipo de cambio para 1989 fue de alrededor de 600 sucres por dólar. Para el año 95, 2.500 sucres por dólar. 97, 4.000 sucres por dólar. Y en el año 2000 se estableció un tipo de cambio fijo de 25.000 sucres por dólar. Situación que resultó insostenible para la moneda de ese entonces y fue imperante la opción de dolarizar al país, evidentemente asumiendo graves consecuencias para la nación como la pérdida de ahorros y una fuerte ola migratoria. Ecuador es el único país de la comunidad andina que cuenta con una moneda extranjera. Las demás cuentan con sus propias monedas locales, el peso colombiano, el sol peruano y el boliviano. La ventaja de que el país posea el dólar como su moneda oficial a partir de marzo del 2000 le ha brindado estabilidad en cuanto a los precios por la confianza que se le da a esta moneda a nivel mundial. No obstante, en materia de programas de evaluaciones a fin de obtener ventajas comerciales, representa un inconveniente frente a países como Colombia y Perú. Gran parte de la economía de estos cuatro países consiste en la explotación de recursos naturales, junto con una incipiente industrialización de los mismos. Por ejemplo, Bolivia, cuyo peso de las exportaciones es mayor en el PIB frente al resto de países, se caracteriza por poseer abundantes reservas de gas natural y de minerales. Ecuador, por su parte, perteneció a la OPEP hasta su desvinculación a inicios del año 2020, además de ser un gran productor de banano, aceite y camarón y un líder durante la época republicana del cacao. Por su parte, la geografía de Perú le permite tener ingresos producto de la exportación de minerales como el cobre y el oro, y finalmente Colombia se caracteriza por exportar petróleo, carbón, café y prendas de vestir. Los principales países de destino de exportación de los miembros de la CAN son Estados Unidos, China y los países miembros de la Unión Europea. Al igual que las exportaciones, el nivel de las importaciones para los países miembros de la CAN oscila entre el 15 y el 40% de su PIB. La principal razón de ello radica en la estructura productiva de los países. Es por ello que las importaciones de estos países se deben principalmente a productos como derivados de petróleo, vehículos, maquinaria, farmacéuticos y químicos, tecnológicos y equipos de comunicación, provenientes sobre todo de Estados Unidos, China, la Unión Europea, México y Brasil. La proporción del gasto de gobierno en el PIB depende de la estructura política que tiene el país. Como se ha evidenciado en los últimos años, los países de Ecuador y Bolivia han tenido presidentes de corte izquierdista y que pertenecen al socialismo del siglo XXI, como Rafael Correa y Evo Morales, quienes manejaron criterios de que el Estado debe ejercer un rol fundamental o principal en la economía de un país. De igual manera, la inversión extranjera directa es una consecuencia del manejo político del país, de que esto repercute directamente en la instrumentación y transparencia jurídica para que puedan establecerse las reglas del juego frente al movimiento de capitales.
Una de las críticas precisamente que recibe el socialismo es que ahuyenta la inversión al imponer o establecer políticas con altos niveles de impuestos por tener el objetivo de ayuda social y con ello los capitales extranjeros no encuentran la rentabilidad deseada por lo que migran a otros países. Durante los últimos 10 años se puede distinguir una mejoría a nivel social general del país, de los países, ya que el nivel de pobreza ha presentado una reducción. Esta variable captura el porcentaje de la población que subsiste con un ingreso menor a un dólar con 90 centavos por día. No obstante, la reducción del nivel de pobreza, es decir, que más personas superen este umbral, no garantiza que las condiciones generales de vida mejoren, ya que gran parte de la población todavía no pueden acceder a los servicios básicos o a la canasta de alimentos de cada uno de los países de mención, como consecuencia de precarización laboral o un bajo nivel de ingresos. En cuanto a los niveles de desempleo de los países, se tiene que de Colombia gran parte de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Esta situación a largo plazo repercute en la economía nacional del país, ya que el manejo del Estado depende de los ingresos tributarios y esto se puede aplicar solo a la economía formal. La consecuencia de tener un alto nivel de informalidad provocará un aumento de impuestos sobre la economía formal y esto puede desembocar que el esquema productivo la abandone al sentirse agobiado, tanto en corporaciones como en individuos. El índice de Gini corresponde a una medida de desigualdad que se apoya de la curva de Lorenz. Esta medida considera el área conformada por la curva de acumulación de riqueza ideal de un país, que debería ser equitativa conformemente a la población, y la curva en la que realmente se distribuye la riqueza. Mientras más alto sea el valor, se entendería que existe una mayor distribución desigual de la riqueza del pueblo. El hecho de poseer un nivel de índice cercano a 0,5 o 50, dependiendo de la escala, arroja como resultado que en los cuatro países existen pocas personas u organizaciones o corporaciones que concentran gran parte de la riqueza, por lo que demuestra una falta de equidad en la distribución de los ingresos, lo que afecta al bienestar social de la nación. Se podría hablar de un proceso previo de integración de las cuatro naciones antes del Acuerdo Cartagena suscrito en 1969, ya que la formación del Tahuantinsuyo por parte del Imperio Incaico o la conformación de virreinatos y reales audiencias, consecuencia de la conquista española, conllevó el desarrollo de similitudes culturales e institucionales, lo que desembocaría en un enfoque económico, político y social que converge en la región andina. Con la conformación de la CAN, se alinean objetivos particulares de progreso principalmente en el ámbito económico. Es por ello que este acuerdo de integración crea diversos mecanismos jurídicos y comerciales para garantizar el movimiento migratorio en los países y de mercancías, al fin de alcanzar mercados más amplios y generar ventajas competitivas en las naciones singulares. Los aspectos similares entre los países radican en las cifras que provee el Banco Mundial, entre factores como PIB per cápita, crecimiento poblacional, cuenta corriente, gasto del gobierno o índice de Gini. Las diferencias resultan ser mínimas y pueden obedecer a factores coyunturales. Las diferencias que poseen los países y con mayor énfasis en los últimos años puede ser consecuencia de cambios de gobierno que se han venido instaurando y la estructura económica, matriz productiva y amparo legal que han intentado establecer. Principalmente la nueva corriente que se maneja en la región, el socialismo del siglo XXI, ha repercutido en las instituciones del Estado y en el manejo socioeconómico de la nación, resultados que tendrán su mayor visibilidad en el mediano y largo plazo. Finalmente, el Ecuador, junto con el gobierno de turno, así como con los posteriores, se debe establecer nuevos mecanismos de integración, con acuerdos comerciales para fomentar el comercio del país. Esto debe realizarlo a la par de establecer un cambio en la matriz productiva del país para no depender exclusivamente o en su mayoría de la explotación de los recursos naturales y economía primaria, sino más bien desarrollar productos de consumo final, lo que traerá consigo un aumento de valor agregado en la economía del país, junto al adecuado manejo por parte del Estado, un bienestar generalizado en la economía. Muchas gracias a todos.